en el tranquilo pueblo de Meadowridge, ubicado entre colinas ondulantes y acariciado por el suave fluir de un río serpenteante, la vida se desenvolvía en una sinfonía de alegrías sencillas y camaradería compartida. Era un lugar donde todos conocían los nombres de los demás, donde los ecos de risas rebotaban en las calles empedradas y donde las hojas susurraban cuentos atemporales de lazos indelebles. Fue en este refugio idílico que los destinos de dos almas, aparentemente destinadas a trayectorias diferentes, se entrelazarían, creando una tapicería de amor, tragedia y las complejidades profundas de la experiencia humana. Conoce a Emily, un faro de calidez y amabilidad que irradiaba como los rayos suaves del sol. Sus días eran un mosaico de momentos compartidos con amigos. El suave susurro de las hojas bajo sus pies y el zumbido reconfortante de rostros familiares saludándola mientras paseaba por el corazón de Meadowridge. Emily era la personificación del espíritu del pueblo, un espíritu tejido en la tela de las relaciones y el latido colectivo de una comunidad que prosperaba en la interconexión. Sin embargo, a medida que las estaciones bailaban, arrojando tonos de oro y carmesí sobre el paisaje, el cambio se coló en Meadowridge. Emily, en medio de su existencia pintoresca, estaba a punto de encontrarse con una figura misteriosa llamada Daniel. Con un pasado velado en sombras y un corazón cargado con el peso de historias no contadas, Daniel buscaba refugio en la simplicidad de Meadowridge, sin saber que el pintoresco pueblo se convertiría en el escenario de una saga conmovedora. Su encuentro, como el giro de una página en un antiguo tomo, puso en marcha una secuencia de eventos que desafiarían los cimientos mismos del mundo de Emily. La melodía armoniosa de su vida encontró nuevas notas y cadencias en presencia de Daniel, un hombre cuyos ojos llevaban los ecos de un pasado tumultuoso. Poco sabía Emily que su conexión, como un hilo delicado, se abriría paso a través de la intrincada tela de su existencia, alterando los patrones de su realidad para siempre. A medida que el vínculo entre Emily y Daniel se profundizaba, también lo hacían los susurros que resonaban por las calles empedradas. El pueblo, un espectador observador del drama que se desarrollaba, percibió la tormenta inminente, pero el atractivo del amor y la creencia en la redención nublaban el juicio de aquellos atrapados en el camino de la tormenta. Así, se estableció el escenario para una tragedia que resonaría en el corazón de Meadowridge. A medida que los secretos se desplegaban y las sombras emergían de las profundidades del pasado de Daniel, la esencia misma de la vida idílica de Emily comenzó a deshilacharse. La tormenta, tanto metafórica como literal, se acumuló en el horizonte, arrojando un velo sobre el pueblo que una vez fue vibrante. En los capítulos que siguen, seremos testigos de la sinfonía agridulce del amor de Emily y Daniel, una historia de alegría y desamor, de la fragilidad de las conexiones humanas y de la inquebrantable resistencia del espíritu humano. Meadowridge, una vez un santuario de simplicidad, se transformaría en un crisol de emociones, poniendo a prueba los vínculos que sostenían a sus habitantes. La tragedia que se cernió sobre Emily y Daniel dejaría una marca indeleble, un recordatorio conmovedor de que incluso en los rincones más pintorescos de la existencia, las lecciones más profundas de la vida a menudo se revelan de las maneras más inesperadas. Capítulo 1. Las sombras nacientes. En el corazón de Meadowridge, un pueblo que llevaba el encanto de la simplicidad como una joya preciada,
la vida de Emily se desenvolvía en una serie de momentos iluminados por el sol. Con su cabello dorado danzando al viento y un destello perpetuo en sus ojos, se convirtió en una presencia familiar, una fuente de calidez que envolvía al pueblo como un abrazo reconfortante. Sus días estaban pintados con tonos de risas, conversaciones compartidas y la cadencia rítmica de la vida cotidiana. Con la llegada del otoño, Meadow Ridge se transformaba en un lienzo de colores vibrantes. Las hojas, una vez exuberantes y verdes, comenzaban su lento baile hacia el suelo, pintando las calles adoquinadas con un mosaico de rojos, naranjas y dorados. Fue en este escenario de cambio estacional que los hilos del destino comenzaron a tejer un relato que alteraría el curso de la vida de Emily. En una mañana fresca de otoño, Emily se embarcó en su paseo rutinario, una cesta de mimbre en la mano, lista para recoger las manzanas maduras que colgaban de los árboles en el huerto del pueblo. El aire estaba impregnado con el dulce aroma de las hojas caídas, y el murmullo distante del río proporcionaba una banda sonora tranquilizadora para su expedición solitaria. Mientras Emily caminaba absorta en la serenidad del momento, una figura emergió de las sombras del huerto. Alta y enigmática, la presencia del desconocido arrojó una sutil onda a través de la tranquilidad de la mañana. Era Daniel, un hombre con un pasado envuelto en misterio, buscando refugio en la simplicidad de Meadow Ridge. Sus ojos, un espejo de las tormentas que había enfrentado, se encontraron con los de Emily, provocando una conexión no verbal que resonaba en el aire fresco del otoño. Su encuentro aparentemente inconsecuente en el gran tapiz de la vida, se convirtió en el catalizador de las sombras que se acumularían gradualmente en el mundo de Emily. Ajena a esto, Emily continuó con sus rutinas diarias, sin percatarse de las corrientes subterráneas que se habían puesto en marcha. Los habitantes del pueblo, observadores perspicaces y sintonizados con los sutiles cambios de energía, intercambiaron miradas de complicidad a medida que los rumores sobre el desconocido misterioso y la nueva amistad de Emily se difundían por la comunidad cohesionada. Los cielos que una vez estuvieron claros, ahora adornados con los primeros indicios del invierno que se avecina, reflejaban la incertidumbre que se cernía sobre Meadow Ridge. El escenario estaba preparado, los actores posicionados sin que Emily se diera cuenta. El primer capítulo de la historia de Emily se desenvolvía contra el telón de las sombras nacientes, señalando el comienzo de un viaje que navegaría por el intrincado laberinto del amor, la pérdida y el inexorable paso del tiempo. Emily, sin darse cuenta, estaba al borde de una transformación que desafiaría sus percepciones y daría forma a los contornos de su existencia. Capítulo 2. Un encuentro fatídico. El aire en Meadow Ridge estaba cargado de una expectación silenciosa después del encuentro inicial entre Emily y Daniel en el huerto del pueblo. Las hojas caídas susurraban secretos de posibilidades en cada rincón de Meadow Ridge, mientras las miradas curiosas de los habitantes se volvían hacia la intriga que rodeaba a este misterioso forastero. El encuentro, que inicialmente parecía una casualidad en el telar de la vida, ahora comenzaba a tejer una historia más profunda. Las calles empedradas de Meadow Ridge se convirtieron en el escenario donde los caminos de Emily y Daniel se cruzaban cada vez más. Lo que comenzó como encuentros casuales en el huerto se transformó en encuentros deliberados,
y las caminatas solitarias de Emily hacia los rincones ocultos del pueblo se convirtieron en exploraciones compartidas con Daniel. A medida que sus pasos se sincronizaban con la cadencia del río que serpenteaba por el corazón del pueblo, un vínculo especial se forjaba, una conexión que iba más allá de la mera casualidad. Daniel, un hombre de pocas palabras, encontraba consuelo en la compañía de Emily. Su risa, como un acompañamiento melódico al ritmo de la vida, se convirtió en un bálsamo para las heridas que el tiempo había tallado en su alma. Por su parte, Emily descubría un espíritu afín en la contemplación silenciosa de Daniel. Sus ojos contaban historias de un viaje marcado por sombras, un viaje que reflejaba las complejidades de la experiencia humana. Los habitantes del pueblo, una vez cautelosos observadores, ahora presenciaban cómo la conexión entre Emily y Daniel se profundizaba, entrelazando sus vidas en una danza delicada de descubrimiento. Las bulliciosas calles se convirtieron en un escenario para el drama en evolución de la relación de Emily y Daniel. Algunos abrazaban la novedad del cambio, deleitándose en la vibrante energía que acompañaba a lo inesperado. Otros, sin embargo, contemplaban el crecimiento del vínculo con un toque de escepticismo, sus instintos protectores instándolos a la precaución ante lo desconocido. Los amigos más cercanos de Emily, quienes habían sido sus confidentes a lo largo de las estaciones de alegría y tristeza, notaron un cambio en sus prioridades. La risa que una vez resonó en sus reuniones ahora llevaba un matiz de misterio, una melodía teñida con las notas evocadoras de la presencia de Daniel. Susurros de preocupación flotaban en el aire mientras Meadowry, como un organismo delicado, se adaptaba a los cambios sutiles en su tejido social. En medio del cambio de estaciones, la conexión entre Emily y Daniel se profundizaba, entrelazando sus vidas en una danza de descubrimiento. Las sombras que inicialmente se filtraron en Meadowry comenzaron a tomar forma, arrojando un patrón intrincado sobre el paisaje de su conexión compartida. Sin saberlo, el encuentro fatídico que los había unido ahora preparaba el escenario para una narrativa que navegaría por el terreno complejo del amor y la pérdida, obligándolos a enfrentar las complejidades de sus propios corazones. Meadowry, una vez un remanso de previsibles rutinas, ahora vibraba con la anticipación de lo desconocido. Las calles empedradas, que una vez fueron testigos de la simplicidad de la vida diaria, se convertían en el escenario de un drama en el que Emily y Daniel se aventuraban más profundamente en los territorios inexplorados de sus destinos entrelazados. Las sombras que inicialmente se deslizaron en Meadowry, lejos de desaparecer, insinuaban los desafíos que yacían en el horizonte, mientras Emily y Daniel se adentraban más en los territorios no cartografiados de sus destinos entrelazados. Capítulo 3. El vínculo que florece. La relación entre Emily y Daniel, que en un principio se había deslizado tímidamente en las callejuelas empedradas de Meadowry, ahora florecía como un jardín en primavera. Los corazones de ambos, una vez marcados por las sombras del pasado, encontraban consuelo y renovación en la presencia del otro. La idílica simplicidad del pueblo se convertía en el telón de fondo donde sus vidas entrelazadas se desplegaban en un vibrante capítulo de amor y descubrimiento. Los habitantes del pueblo, testigos silenciosos de esta unión en ciernes, veían con una mezcla de alegría y cautela el florecimiento de la conexión entre Emily y Daniel.
Las calles de Medourey, que antes resonaban con el susurro de secretos y miradas furtivas, ahora vibraban con la energía de un amor naciente. Sin embargo, la sombra de lo desconocido acechaba en los márgenes, recordándoles que el camino hacia el amor verdadero no siempre era llano. Emily, una vez la figura central de su grupo de amigos, ahora compartía sus días entre risas y conversaciones con Daniel. Sus amigos, aunque felices de verla encontrar una nueva fuente de alegría, no podían evitar sentir un atisbo de nostalgia por la Emily que conocían antes de la llegada de Daniel. Las calles del pueblo, como testigos mudos de la evolución de las relaciones, susurraban historias de cambios y adaptación. El huerto, donde se tejieron los primeros hilos de su historia, se convirtió en un símbolo tangible de su creciente conexión. Juntos, Emily y Daniel recogían manzanas maduras y compartían momentos de complicidad bajo la sombra de los árboles. El susurro del viento se mezclaba con sus risas, y los frutos de su labor se convertían en testigos mudos de un amor que crecía como las propias estaciones. Los días se volvían más luminosos y cálidos, reflejando el crecimiento del vínculo entre Emily y Daniel. Los colores del otoño se disolvían, dando paso a la frescura de la primavera. El pueblo, como un actor en sintonía con la narrativa que se desarrollaba, acogía con beneplácito el renacimiento de sus calles y corazones. Sin embargo, en medio del florecimiento, se escondían sombras sutiles. Daniel, a pesar de la luz que Emily había traído a su vida, llevaba consigo el peso de un pasado indescifrable. El reflejo de su propia travesía complicada se proyectaba en sus ojos, lanzando destellos de misterio que Emily, aunque intrigada, no estaba completamente lista para descifrar. Los habitantes del pueblo, mientras celebraban el amor que brotaba en Medourey, comenzaron a percibir las señales de la tormenta que se avecinaba. Susurros de inquietud flotaban en las brisas suaves de la primavera, una advertencia tenue de que el camino del amor verdadero a veces estaba pavimentado con los matices oscuros de la complejidad humana. En medio de los paisajes florecientes y los momentos compartidos, el tercer capítulo de esta historia narraba el crecimiento del vínculo entre Emily y Daniel. La historia, aunque saturada de romance y esperanza, llevaba consigo la tensión de las sombras que se insinuaban en los márgenes. Medourey, una vez más, se convertía en el escenario de una narrativa que exploraba los rincones más íntimos de los corazones humanos, donde la belleza del amor se entrelazaba con la intrincada trama de la condición humana. Capítulo 4. La tormenta que se avecina. Meadourich, envuelto en la calidez de la primavera y el florecimiento del amor entre Emily y Daniel, comenzaba a experimentar las primeras sacudidas de una tormenta que se avecinaba en el horizonte. La relación, una vez como un jardín en plena floración, se veía ahora desafiada por los vientos cambiantes que traían consigo la revelación de los secretos más oscuros. Las risas que resonaban en las calles de Meadourich, aunque aún presentes, llevaban consigo un matiz de inquietud. Los amigos más cercanos de Emily, preocupados por la sombra que parecía acechar detrás de la mirada profunda de Daniel, comenzaban a expresar sus inquietudes en sus conversaciones clandestinas en los rincones de la plaza del pueblo. La comunidad, aunque conectada por lazos de afecto, se tornaba inquieta ante la incertidumbre que se cernía sobre la relación que había capturado el corazón del pueblo. En medio de este telón de fondo tenso, Daniel,
consciente de que la tormenta se avecinaba en su interior. Se debatía entre el deseo de proteger a Emily y la pesada carga de su propio pasado. Las nubes oscuras de la verdad comenzaban a acumularse, y Emily, sin saberlo, se encontraba en el epicentro de la creciente tempestad. Las calles empedradas que una vez fueron testigos de sus paseos románticos ahora parecían encogerse en anticipación, reflejando la tensión que se filtraba en la esencia misma de Meadowridge. La plaza del pueblo, donde las risas y los secretos se compartían sin reservas, se volvía cada vez más silenciosa. La comunidad, en su conjunto, trataba de mantener una fachada de normalidad, pero los murmullos de la tormenta que se avecinaba resonaban en cada conversación aparentemente despreocupada. Los rostros familiares que solían saludarse con sonrisas ahora portaban expresiones de preocupación velada. Emily, ajena al creciente malestar que rodeaba su relación con Daniel, continuaba inmersa en los momentos compartidos y en la ilusión de un amor que creía inquebrantable. Sus días, marcados por las risas y la compañía de Daniel, no revelaban las sombras que se cernían sobre el horizonte. Sin embargo, el instinto de los amigos más cercanos de Emily les impulsaba a intervenir antes de que la tormenta estallara, con toda su fuerza. La tormenta que se avecinaba en Meadowridge no solo era meteorológica, era un reflejo de las tormentas internas que amenazaban con desgarrar la conexión entre Emily y Daniel. La revelación de secretos enterrados, la lucha contra las sombras del pasado y la incertidumbre del futuro tejían una trama compleja que amenazaba con cambiar la cara del pintoresco pueblo para siempre. En este cuarto capítulo, el viento de la incertidumbre soplaba con fuerza en Meadowridge. Las sombras que antes se escondían en las grietas de la aparente armonía ahora se manifestaban, preparándose para desencadenar la tormenta que amenazaba con poner a prueba no solo la relación de Emily y Daniel, sino la cohesión misma de la comunidad que había sido testigo de su historia. El capítulo que se avecinaba prometía ser un viaje emocional tumultuoso, donde las verdades ocultas y las decisiones difíciles tomarían el centro del escenario, transformando la historia en una travesía de desafíos y descubrimientos. Capítulo 5. Los hilos que se desatan. La tormenta que antes se vislumbraba en el horizonte de Meadowridge, ahora se desataba con furia, llevando consigo los primeros indicios de la complejidad que se ocultaba tras la idílica fachada del pueblo. Los hilos de la relación entre Emily y Daniel, una vez tejidos con ternura y esperanza, comenzaban a desenredarse, revelando la fragilidad que se ocultaba en los pliegues de su historia compartida. Emily, aunque aún envuelta en la ilusión de un amor eterno, comenzaba a sentir los primeros estremecimientos del cambio. La plaza del pueblo, que solía ser el epicentro de risas y secretos compartidos, ahora resonaba con un eco apagado de lo que solía ser. La tensión en el aire era palpable y los amigos cercanos de Emily, conscientes de que la verdad se filtraba a través de los hilos que se desataban, se debatían entre el deber de protegerla y la difícil tarea de revelar las sombras que amenazaban con oscurecer su felicidad. Daniel, por su parte, luchaba con sus propios demonios internos. Los hilos de su pasado, antes cuidadosamente ocultos, se entretejían con la realidad del presente, formando una red de secretos y arrepentimientos. La plaza del pueblo, que alguna vez fue un refugio de serenidad, ahora se convertía en un campo de batalla emocional donde la verdad y las mentiras se enfrentaban en un duelo silencioso.
Los amigos más cercanos de Emily, en un intento de protegerla de la tormenta que se avecinaba, decidieron revelar las verdades ocultas que amenazaban con desgarrar los hilos de su relación con Daniel. Sin embargo, la verdad, como un puñal afilado, causó más dolor del que habían anticipado. Emily, al enterarse de los secretos que su amado guardaba, se vio sumida en una espiral de confusión y angustia. Meadowridge, una vez un remanso de estabilidad, ahora se convertía en el escenario de la tormenta emocional que envolvía a Emily y Daniel. Las calles empedradas, que antes habían sido testigos de paseos románticos y risas compartidas, ahora llevaban el peso de los hilos que se desataban, tejiendo una narrativa dolorosa y compleja. La plaza del pueblo, que una vez fue el centro vibrante de la vida social, ahora parecía un espacio dividido, marcado por la tensión que se desataba entre los habitantes. Los murmullos de la verdad y las miradas de simpatía y desaprobación se entrelazaban en una coreografía de emociones encontradas, reflejando la realidad fracturada de la comunidad que había sido testigo de la relación de Emily y Daniel. En este quinto capítulo, los hilos que alguna vez unieron a Emily y Daniel se desataban, revelando las complejidades y los desafíos inherentes al amor y a la condición humana. La historia, que antes se había desarrollado en tonos de romance y esperanza, se volvía más oscura y matizada, explorando los territorios emocionales turbulentos donde los corazones rotos y las verdades dolorosas se entrelazaban en una danza trágica. Meadowridge, lejos de ser el refugio idílico que una vez fue, se convertía en el telón de fondo de una narrativa que exploraba las grietas y las fracturas que se producen cuando los hilos del amor se desatan. Capítulo 6. El punto de quiebre. Meadowridge, antes un refugio de armonía, ahora se encontraba en el epicentro de una tormenta emocional. Los hilos que una vez tejieron el romance de Emily y Daniel, ahora desentrañados, llevaban consigo la carga de verdades dolorosas y decisiones difíciles. El capítulo que se avecinaba prometía ser un viaje hacia el núcleo mismo de los corazones rotos y las almas sacudidas por la intensidad de la tormenta. Emily, aún en la penumbra de la revelación de los secretos de Daniel, se enfrentaba al dolor agudo de la traición. La plaza del pueblo, que alguna vez fue el escenario de risas y complicidad compartidas, se convertía en un espacio de silencio tenso y miradas esquivas. Sus amigos, quienes intentaron protegerla revelándole la verdad, ahora la acompañaban en la difícil travesía de aceptar la realidad y tomar decisiones que cambiarían el curso de sus vidas. Daniel, cuyos secretos habían desencadenado la tormenta, se encontraba en el ojo del huracán emocional. Las miradas acusadoras y los susurros de desaprobación le rodeaban mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La plaza del pueblo, antes un lugar de encuentro y alegría, se volvía cada vez más claustrofóbica a medida que la presión emocional aumentaba. Los habitantes de Meadowridge, una vez conectados por lazos de amistad y solidaridad, se veían ahora divididos por la tormenta que había surgido entre Emily y Daniel. Las conversaciones en la plaza del pueblo eran tensas, con murmullos de desaprobación y simpatía, delineando las líneas divisivas que marcaban el terreno emocional del pueblo. En medio de esta tormenta, Emily se encontraba en un punto de quiebre. Sus días, que alguna vez estuvieron llenos de risas y promesas de amor eterno, ahora se sumían en la oscuridad de la incertidumbre. La plaza del pueblo,
una vez llena de vida, parecía ahora un escenario desolado donde los fragmentos de su relación con Daniel yacían esparcidos. Los amigos cercanos de Emily, al verla atrapada en la espiral de dolor y confusión, se convertían en sus pilares de apoyo. La plaza del pueblo, que antes había sido testigo de secretos compartidos, se transformaba ahora en el espacio donde las lágrimas caían y las palabras de consuelo se intercambiaban en un intento de reconstruir los fragmentos de la esperanza perdida. Daniel, consciente de la magnitud de su error, se enfrentaba al dolor de perder a la mujer que había llegado a amar. La plaza del pueblo, antes un escenario de encuentros apasionados, se volvía ahora el lugar donde las despedidas y los adioses resonaban con la gravedad de una sinfonía trágica. En este 6º capítulo, el pueblo de Meadowridge experimentaba su punto de quiebre. La narrativa exploraba las consecuencias de las decisiones pasadas y cómo las acciones de los personajes afectaban no solo su relación, sino también la red social que los rodeaba. La plaza del pueblo, antes el epicentro de la vida social y emocional, se convertía en el escenario donde los hilos de la esperanza se desataban por completo, dejando en su estela la desolación del amor perdido y las relaciones fracturadas. Capítulo 7. Un pueblo en sanación. El sol se alzaba sobre Meadowridge, iluminando las calles empedradas que, una vez, vibraron con risas y secretos compartidos. Sin embargo, la atmósfera en este pintoresco pueblo había cambiado irrevocablemente. El capítulo final de esta historia estaba destinado a ser un viaje hacia la sanación. Un proceso en el que los habitantes de Meadowridge aprenderían a reconstruir sus vidas y tejieron nuevos lazos de esperanza después de la tormenta. Emily, después del impactante punto de quiebre, se encontraba en un estado de duelo y autodescubrimiento. La plaza del pueblo, antes testigo de su amor con Daniel, se transformaba ahora en el escenario donde enfrentaba las consecuencias de sus decisiones y buscaba la fuerza para seguir adelante. Sus amigos cercanos, lejos de abandonarla en su dolor, se convertían en pilares de apoyo, compartiendo las lágrimas y las risas que tejían el tapiz de la recuperación. Daniel, por su parte, enfrentaba las secuelas de sus propias acciones. La plaza del pueblo, donde alguna vez se sumió en momentos de complicidad con Emily, se convertía ahora en el espacio donde buscaba redención y perdón. Sus interacciones con los habitantes del pueblo eran marcadas por la determinación de demostrar un cambio genuino, aunque sabía que algunas heridas tardarían en cicatrizar. La plaza del pueblo, antes un espacio de encuentro y alegría, se convertía en el epicentro de la sanación colectiva. Los habitantes, aunque aún marcados por las cicatrices emocionales, comenzaban a reconstruir los lazos que una vez los unieron. La comunidad, en un esfuerzo conjunto, buscaba restaurar la armonía que alguna vez definió la esencia de Meadowridge. Los días avanzaban, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. La plaza del pueblo, que sufrió el peso de las revelaciones y las despedidas, se llenaba gradualmente con risas renovadas y conversaciones que retomaban su fluir natural. La sanación, como una brisa suave después de la tormenta, envolvía a los habitantes de Meadowridge, recordándoles la fortaleza de la comunidad en la adversidad. Emily, a medida que avanzaba por el camino de la recuperación, descubría una nueva versión de sí misma. La plaza del pueblo, que antes llevaba el eco de su dolor,
ahora resonaba con su resiliencia y determinación para abrazar el futuro. Los amigos cercanos de Emily, quienes la habían acompañado a lo largo de las estaciones de alegría y tristeza, celebraban su renacimiento y el renacer del espíritu de Meadowridge. Daniel, aunque aún enfrentaba la responsabilidad de sus acciones pasadas, encontraba consuelo en el proceso de redención. La plaza del pueblo, donde una vez temió la condena, se volvía el escenario donde buscaba reconciliarse consigo mismo y con la comunidad que lo rodeaba. Sus interacciones, marcadas por la humildad y el deseo de enmendar, contribuían a la curación colectiva de Meadowridge. A medida que la narrativa avanzaba hacia su conclusión, Meadowridge se convertía en un pueblo en sanación. La plaza, una vez testigo de los altibajos emocionales de Emily y Daniel, ahora simbolizaba la fortaleza y la capacidad de recuperación de la comunidad. Las risas, las conversaciones y los abrazos, que alguna vez se desvanecieron en la tormenta, regresaban con una fuerza renovada, marcando el renacimiento de Meadowridge como un lugar donde las lecciones del pasado guiaban hacia un futuro lleno de esperanza. El capítulo final de esta historia dejaba una marca profunda, una enseñanza sobre la capacidad de sanación y renovación, incluso después de las peores tormentas emocionales. Meadowridge, con su tejido social restaurado, se convertía en un testimonio del poder de la comunidad para superar las adversidades y reconstruir, ofreciendo un mensaje de esperanza que resonaría en los corazones de quienes habían sido testigos de esta conmovedora historia.